Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel y soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga de Cultura Física, Deporte y Recreación. Bueno, hoy les vengo a hablar del microciclo estructurado. Bueno, comencemos hablando por quién desarrolló el microciclo estructurado. Bueno, el microciclo estructurado es un método de planificación empleado por el FC Barcelona, Fútbol Club Barcelona, es de la mano de Paco Seirulo, que consiste en unificar cada una de las partes con las que el jugador interacciona y se relaciona. Al contrario que otros métodos de microciclo estructurado, une cada uno de los componentes que forma el jugador. Además, se da mucha importancia al trabajo de la toma de decisiones y al principio de la especificidad. Todo ello englobado en una metodología en la que prevalecen los aspectos técnico-tácticos sobre los físicos. Bueno, este modelo está determinado, por decirlo de alguna manera, pues por una serie de estructuras que son las siguientes. Tenemos pues la estructura condicional, la estructura socioafectiva, la estructura coordinativa, la estructura cognitiva y la estructura emotivo-evolutiva. Bueno, ¿qué es cada una? Comencemos por la estructura condicional. Bueno, la estructura condicional son los aspectos que tienen que ver con la velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y relajación, es decir, capacidades condicionales, que son pues las que nosotros heredamos de nuestros padres, etc. Bueno, después tenemos la estructura socioafectiva. Bueno, estas son las relaciones personales, grupales, es decir, relaciones amorosas, relación en tu núcleo familiar, con tus amistades, etc. Después tenemos la estructura coordinativa, que es la capacidad del control del movimiento. Pues ya la entendemos, es un ejemplo. Si yo miro cierto punto, yo quiero que mi pie vaya allá. ¿Sí? Bueno, eso sería coordinar. Que mi pie llegue allá, eso sería coordinar. Bueno, después sigue la estructura cognitiva. Bueno, esta se considera el tratamiento de la información por parte del jugador, es decir, cómo aprende nuevas técnicas, tácticas, estrategias de juego, etc. Después sigue la estructura emotivo-evolutiva. Bueno, esta trata el aspecto con la identificación del jugador, es decir, sacar sus emociones, etcétera, etcétera. Se me escapó una estructura que es la estructura creativo-expresiva. Bueno, ¿qué es la estructura creativo-expresiva? Es la que consiste en tratar de sacar la originalidad del jugador y todos sus conocimientos. Bueno, ahora hablemos de las SSPs o situaciones de simulación referenciada, ¿sí? Bueno, como ya lo tengo pues ahí escrito, las SSP las definimos como las situaciones que simulan el propio juego y que percuten sobre la estructura del sujeto. Estas situaciones las encontramos en el análisis y la interpretación de la situación de juego. El camino que hay que alcanzar es que el jugador reconozca las acciones y la pase a tener como acciones significativas para él. Es decir, debemos realizar un análisis de las acciones de un jugador y ver cómo las resuelve. Y a partir de este reconocimiento de las acciones, crear situaciones donde el jugador sea capaz de resolver estas acciones de una manera más eficiente. Por último, uno de los aspectos a indicar en esta estructura es que cada jugador emplea la estructura más adecuada para uno mismo, siempre utilizando preferentemente las más desarrolladas. Por ejemplo, un jugador en condición de resolver de distintas maneras empleando diferentes estructuras
a otro que es habilidoso y sus estructuras condicionales no están desarrolladas. El primer jugador era un jugador muy rápido, entonces no la va a resolver igual que el segundo, que por el contrario era habilidoso, etc. Bueno, uno de los principios de los que mencionamos al principio, valga la redundancia de la exposición, es el principio de la especificidad. Bueno, entonces hablemos de la especificidad de las tareas. Bueno, digamos que tenemos dos grupos, genéricos y específicos. Bueno, los genéricos que son ejercicios que se podrían emplear para muchos deportes, no representan ningún nivel de especificidad con respecto a la competición. Un ejemplo, 1 hora de bicicleta, 1 hora en la elíptica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos los específicos. Los específicos se podría decir que los podemos subdividir en generales, dirigidos, especiales y de competición. Los generales son ejercicios con un nivel muy bajo de especificidad. Por ejemplo, 2 series de 12 minutos al 70% de la frecuencia máxima en una carrera continua. Después tenemos los dirigidos. Son ejercicios con una ligera similitud a la competencia. Normalmente se buscan pequeñas transferencias al juego, añadiendo pequeños elementos técnicos autorizados con alguna toma de decisiones. Ejemplo, una rueda de pase, un rondón, etc. Bueno, los especiales son ejercicios similares a los de competencia, pero ejecutándolos con variantes, ya sea con menos integrantes, un ejemplo 3 contra 3, 4 contra 4, etc. Y ya los ejercicios de competición son ejercicios de juego real y reducido. Por ejemplo, un partido aplicado, si pones un ejercicio que sea 7 contra 7, pues porque lo mínimo que se permite en cancha en el fútbol real sería un 7 contra 7. Bueno, y ahora hablemos de los tipos de las tareas y el porcentaje según cada microciclo. Bueno, en el microciclo preparatorio sería un 5% para las genéricas, un 45% para las dirigidas y específicos de competencia sería un 50%. Así tendríamos un 100% en total. En el competitivo, genéricas no hay tareas genéricas. Y dirigidas hay un 20% y específicas de competencia ya tenemos el 80% para así tener el 100% total. En el transitorio, bueno, tenemos un 10% de tareas genéricas, un 60% de tareas dirigidas y un 30% de tareas específicas de competencia para así tener un 100% total. Bueno, en mantenimiento tenemos un 5% para las tareas dirigidas, un 35% para las tareas, en el primero es un 5% para las tareas genéricas, un 35% para las tareas dirigidas y un 60% para las tareas específicas de competencia, y así tendríamos el 70%. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de microciclo. Tenemos 4: preparatorio, transitorio o de transformación, mantenimiento y competición. Bueno, ahora hablemos del primero, hablemos del microciclo de preparación. Se considera un microciclo para una fase regenerativa en la que sus tareas tienen un carácter genérico y general. Suelen darse en periodos de pretemporada en la que se van alternando las sesiones de carácter general y dirigido con sesiones de carácter especial. Bueno, después tenemos el microciclo de transformación o transitorio. Bueno, este microciclo
es en el que las sesiones tienen un predominio de carácter dirigido y especial. Suelen encontrarse a partir de la segunda semana de pretemporada hasta la semana que empieza la temporada y en semanas en donde la actividad es bastante baja. Bueno, después tenemos el microciclo de mantenimiento. Es un microciclo donde existe un equilibrio entre las tareas de carácter especial, dirigido y competitivo. Se desarrolla durante el periodo competitivo. Después seguimos con el microciclo de competencia. Tiene un dominio de sesiones de carácter especial y competitivo. Se desarrolla durante las semanas donde se compiten 3 días.